Bueno, amigos de Buena Fuentes, me da gusto volverlos a ver en esta nueva entrevista, que tengo el honor de tener aquí a un gran periodista, quiero decirlo, es un gran periodista independiente, un periodista de a pie, que es productor, editor de jefe y copresentador en el programa Sin Censura con Vicente Serrano. Es decir, tengo a Toño Ruiz. Es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas tardes y saludos a todos los que nos ven y que nos escuchan, al público consentidor. Claro que sí, y ahorita pues estoy contento porque tengo un gran integrante de Sin Censura, como ya hemos tenido a varios, como el doctor Jesús López Almejo, a Lina Duarte, a Manuel Pedrero, y es un placer tenerte aquí. No, pues muchas gracias, gracias. No, Pues, no, no soy bueno para los halagos, así que nunca sé qué decir. no te preocupes, y pues comenzamos, mi querido Toño. ¿Cómo ves la relación? Incluso pues ha estado un poco tensa la relación de López Obrador con los medios tradicionales del antiguo régimen. ¿Cómo la ves, mi querido Toño? Mira, el presidente López Obrador, y te lo digo porque he visto la conferencia mañanera desde que inició, es el espacio en el que nosotros y en el que yo reporto, desde el que reporto, tenemos un programa de Sin Censura, que como usted lo sabe perfectamente, pues le llevamos la conferencia de prensa mañanera desde muy, muy temprano y luego hacemos comentarios al respecto, junto con el tratamiento de muchas noticias. El mismo presidente López Obrador asegura en estas conferencias de prensa mañaneras que hay una especie de oscuridad, de tiempos oscuros, él le llama a José Manuel, tiempos oscuros en cuanto a los medios de comunicación en México. Y es algo en lo que no concuerdo con él. Yo respeto siempre mucho lo que dice y me parece que tiene muchísimos aciertos. Sin embargo, ahí sí creo que no estoy de acuerdo con él. Yo creo que esos tiempos oscuros vienen de hace siglos. Los Sí, problemas con la prensa mexicana, con los medios de comunicación mexicanos, han sido desde siempre. El chayote siempre ha existido. Yo desde que era estudiante en la Septien, desde aquel entonces me di cuenta de ya una serie de existía. irregularidades en los medios de comunicación tradicionales. Me tocó, desde que empecé a trabajar, bueno, haciendo prácticas profesionales, y ya sabes que ni te pagan o te pagan una porquería, en la crónica, por ejemplo, pues me di cuenta de que existían líneas, de que todo depende de lo que piense o lo que quiere el dueño del diario, en este caso pues son los caguachi ahí en la crónica, depende de lo que diga el editor cambia las notas. Hay algo que siempre comparto, ¿no? Que, por ejemplo, estaba yo haciéndole, fue en el entonces en el que Evo Morales había ganado la presidencia por primera vez en Bolivia, y yo estaba en la sección de internacional, iba en segundo semestre de la carrera de periodismo, y ahí en ese momento pues, se me ocurrió, nos dejaron, eso sí, para que vean, ¿no? Teníamos forma de proponer notas y etcétera. Entonces yo propuse hacer un perfil de Evo Morales. Teníamos un editor que muy enojado llegó a decirme, oye, ¿qué Evo Morales pagó esto? ¿Que Evo Morales vino aquí y te pagó por esta nota? Y le dije, no, pues que se pagan las notas o qué chingado, ¿no? Perdón, yo Sí. soy muy pelado, pero... Aquí somos libres, me aquí dijo, no hay censura, también es sin censura. bueno, menos mal, José Manuel. Y me dijo, no, pero aquí nada más lo que se paga, me dijo el cuate, ¿no? Si lo paga Coca-Cola, va con Coca-Cola, pero si no lo pagó, nada. Y me quitó mi nota, ¿no? Me quitó mi perfil. Y de ahí me di cuenta de todo esto. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. Se habla mucho de un enfrentamiento absoluto entre el presidente López Obrador y los medios de comunicación tradicionales. La realidad es que están desesperadísimos. Esta oscuridad de la que habla ha existido desde siempre. Y desafortunadamente los medios de comunicación, desde hace ya muchísimos años, le pertenecen a un empresario que en algún momento sí tuvo alguna idea política, ¿no? Alguna idea de intervenir en la política de alguna otra forma, pero que hoy en día casi en su mayoría es con una finalidad económica. Y lo vimos cuando corrieron a Carlos Loret de Mola de Televisa. Él dice que lo están censurando, que no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, siguen W Radio, que es de Televisa, pero pues ese es el ejemplo claro. Ya no le Sí, sirve a Televisa. La gente no quiere ver a Loret de Mola
y por eso Televisa los manda a chingar a su madre, ¿no? O sea, Televisa corre a Carlos Loret de Mola, no porque lo esté censurando, no, pues porque no le reditúa tener a alguien como él. Yo no veo Cuesta que mucho tener a Loret de Mola, muchísimo. sí. Bueno, se dice que, por ejemplo, en Latinos recibe un salario onerosísimo, ¿no? Sí. Extremadamente alto. Pero te digo, se está manejando mucho eso bajo la línea del mismo discurso de la persecución, de la dictadura, de tratar de homologar a México con Cuba, con Venezuela, con Corea del Norte y etcétera, y se quiere poner a López Obrador también como Donald Trump, diciendo, miren cómo ataca a los medios de comunicación y Sí. etcétera, tiene un enfrentamiento con los medios de comunicación. Yo no lo veo así, ni siquiera, te digo, en eso creo que se equivoca él. Los medios de comunicación van a atacar a cualquiera que no esté defendiendo los intereses de los que están en las esferas del poder. Y si llega Bien. un personaje que dice, no, bueno, pues vamos a darle, obviamente, el presupuesto a los más pobres, bueno, se van de espaldas. Esa es la realidad, Sí. José Manuel. Pero bueno, ahorita que estábamos hablando de este Loret de Mola, ¿tú qué opinas que en la mañanera, porque eso fue súper criticado, de que López Obrador hace público un cartón dibujado por un monero, por el monero Hernández, en donde sale Joaquín López Dóriga y dice, AMLO, malote, regrésame el chayote, no sé si te acuerdas. Y la pregunta es, ¿crees que es correcto que López Obrador diga, enfrente así, de esta manera a la prensa? ¿O que haga señalamientos de esta Mira, José manera? Manuel, yo estoy aquí en Chicago, Uh -huh. vivo aquí en Chicago ya desde hace varios años, por una amenaza en tiempos de Enrique Peña Nieto. Una amenaza cuando yo trabajaba como jefe de información de los noticiarios de Azteca América. Eso siempre nosotros lo decimos abiertamente. Y Vicente Serrano trabajaba conmigo ya en ese entonces. Hicimos una especie de, pues, ¿cómo decirlo? De una campaña en Azteca América buscando motivar el voto latino, el voto hispano, especialmente de los mexicanos acá en Estados Unidos. Las oficinas de Azteca América estaban en aquel entonces en Glendale, California, pero la operación la hacíamos desde México. Ya sabes cómo son precisamente las empresas. Sí, Buscan abaratar los costos, entonces todos los redactores, todo estaba en México, pero teníamos a reporteros, algún tipo de operación en Glendale, California, etcétera. Bueno, el punto es que contratamos a Vicente Serrano porque vimos en él un gran perfil de comunicador para esta campaña, una campaña con tal de motivar el voto hispano de los mexicanos y etcétera, ante las elecciones tan difíciles de 2016, ¿no? Con Donald Trump y etcétera, un hombre que nos llamó violadores a los mexicanos, narcotraficantes y etcétera, y se desató pues una serie de comentarios racistas y actos racistas en todo Estados Unidos. Por supuesto que era importantísimo que los mexicanos que podían se hicieran ciudadanos y los que ya fueran ciudadanos se registraran para votar. Entonces, bueno, tuvimos a Vicente en esta situación y de pronto en Azteca les gusta mucho, ¿cómo decirlo? Reciclar, esa es la palabra. O hacer trabajar a la gente de más. Pues, ¿no? O sea, lo más que puedas tú trabajarle a una empresa, mejor. Entonces, el día del grito de independencia, nos pidieron que además de hacer toda nuestra transmisión para los espacios de Azteca América, hiciéramos una transmisión y que se enlazara con la que iba a salir en las redes de TV Azteca. Y pues tú sabes perfectamente cómo es Vicente Serrano y cómo soy yo, nunca nos quedamos sí, callados. A mí no, no me había tocado que me tuvieran que censurar en algo, que me dijeran decir esto, no decir aquello en Azteca América, porque vamos, íbamos hacia un público estadounidense, mexicano-estadounidense, un público acá en Estados Unidos. Entonces, no nos habían quitado de ninguna forma lo que es, vamos, nuestra libertad de expresión. Y cuando llegó el momento de la verdad, que estábamos hablando del grito, pues se manejó desde Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto que estábamos en austeridad en México. Imagínate, hoy critican mucho la austeridad de López Obrador, sí. pero Peña Nieto supuestamente hizo una austeridad. Según, Se avientan, sí, ¿no? Se avientan la idea de que estaban en austeridad, que ni vino iban a dar en la celebración,
que la gaviota, la primera dama, iba a repetir el vestido del año pasado, ya sabes, ¿no? Una serie de tontería y media. Sí. Y cuando toca el momento de los fuegos artificiales, vimos un espectáculo fastuosísimo, pero fastuosísimo, ¿no? O sea, yo le dije a Vicente Serrano, yo soy fanático de la banda Rammstein, y en un documental, Till Lindemann, que es el vocalista, dice, no, bueno, es que cuando a él le gusta mucho utilizar en sus conciertos Conciertos. pirotecnia y etcétera. Dijo, bueno, cuando hicimos el concierto en Madison Square Garden, el departamento de bomberos de Nueva York nos pidió 5 minutos para ver cómo era el espectáculo y ver cómo podían reaccionar ante cualquier eventualidad. Y eso nos costó millones de dólares, ¿no? Decía Till Lindemann. Dije, esto que está haciendo este cabrón es igual, ¿no? O sea, va a costar miles de millones, no, debe que costar millones de dólares y nos manejan a los mexicanos la idea de que supuestamente no hay problema, ¿no? Que estaban en austeridad. Bueno, esto fue mientras estaba el espectáculo de fuegos artificiales y fue como si yo le prendía la mecha a Vicente. Regresando, Vicente sale, ¿no? Y dice, bueno, pues yo quiero decirles que allá afuera hay otros gritos, y esta es la situación que ocurre en la realidad en México, y empezó a decir todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que digan que están en austeridad, que la primera dama repite vestido, que ni vino a nadar? Y miren este espectáculo fastuosísimo. Dice él, yo vivo en Chicago y en el Navy Pier hacen también estos espectáculos y cuestan millones de dólares, etcétera. Y bueno, es una crítica muy boba. Si te das cuenta, es una crítica muy boba al Sí. presidente Enrique Peña Nieto, pero que era algo imperdonable en los medios de comunicación tradicionales en aquel entonces. Una pequeña crítica, perdónale a la gente que te está viendo, a tu público, pero fue una crítica muy pendeja, mi querido José Manuel, muy pendeja. Sí, sí. Después, eso generó que echaran a Vicente Serrano, que a mí también me denigraran ahí, me dieron una regañiza horrible, se puso la cosa horrenda, y que me llegaran mensajes de amenaza. Imagínate tú, yo me vine acá por una serie de amenazas de muerte, por una tontería, ¿me explico? Y esto fue lo mínimo que me pudo pasar. Tantos periodistas que fueron asesinados por hablar del régimen o por hablar de situaciones con políticos que fueron asesinados en tiempos de Enrique Peña Nieto, que fueron asesinados o puestos en la cárcel en tiempos de Felipe Calderón, que no se nos olvide el caso de Jesús Lemus, nuestro Sí. compañero Jesús Lemus, quien por hacer una serie de denuncias sobre Genaro García Luna, sobre la hermana de Felipe Calderón, lo ponen injustamente en la cárcel en Puente Grande. Imagínate tú, ¿no? Esto sí ocurrió en aquel entonces. Entonces, al darte este panorama y al darle a usted que nos ve y que nos escuche este panorama ridículo, ¿no? Sí. De situaciones horrendas que pasaron en el pasado, valga la redundancia, en México, y ver a un pseudo periodista, porque eso es lo que es, a un pseudo periodista indignarse porque le ponen una caricatura en la conferencia de prensa mañanera, es ridículo, ¿eh? Es absolutamente ridículo. Perdón que me haya tardado tanto en dar esta respuesta, pero es simple y sencillamente una réplica. No estoy defendiendo a López Obrador, ¿no? Yo quiero que quede eso muy claro cada vez que voy a algún lado. Me parece que he hecho cosas muy buenas y me preguntan, ¿votaste por él? Sí, voté por López Obrador. Por ¿Es dos. infalible? No es infalible, se equivoca, tiene problemas en muchas cosas, no es el mejor gobierno que hemos tenido. Se está buscando transformación, sí. Se está buscando progreso, sí. Se está dando ayuda a las clases menos favorecidas, sí también, y eso pues, a mí me llama la atención. Pero no lo estoy defendiendo, no estoy defendiendo la cuarta transformación. Estoy defendiendo aquí, buscando defender la verdad con justicia. Y es verdaderamente Sí. ridículo, mi querido José Manuel, ver que estos cuates se indignen y que digan, es que cómo es posible que el presidente López Obrador los exhiba y etcétera, estamos siendo intimidados. No. No saben qué es ser intimidados, no saben lo que es la intimidación. Perdón, pero no tienen idea. No, pues para ir cerrando, mi querido Toño, para ya no quitarte mucho tiempo, yo concuerdo contigo. Todos estos, bueno, no todos, sino los periodistas del antiguo régimen que dicen que son perseguidos, como Lore de Mola, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, pues realmente ellos no saben lo que es ser perseguidos, como tú lo recalcas, como el caso de ustedes que por un asunto tonto, como lo mencionas, lo censuraron. Caso de Jesús Lemos, que por cierto también he tenido el honor de entrevistar
que también es parte de la familia Sin Censura y que le mandamos un gran saludo, pues él sufrió en carne propia la censura de Felipe Calderón, recibió la beca Calderón y lo mandaron a la cárcel, 3 años. La beca Calderón. La beca Calderón. Entonces, tienes razón cuando mencionas que ellos realmente no saben lo que es ser perseguidos por el gobierno autoritario que era Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, e incluso Fox también persiguieron a periodistas. Entonces, para ir cerrando, mi querido Toño, ¿cómo ves ahorita el panorama? ¿Qué va a pasar después de López Obrador? ¿Va a seguir esta pluralidad, esta libertad? ¿O qué va a pasar? ¿Van a regresar el antiguo régimen? Porque estamos en una democracia, querido Toño. Puede ganar, que toco madera, Margarita Zavala, puede ganar Ricardo Anaya, ¿y qué va a pasar con los periodistas del otro lado? Si nos dejamos, José Manuel, si nos dejamos en esto, sí, pero si no nos dejamos, no. Aquí tenemos que seguir actuando como ciudadanía y no casarnos con un partido. La verdad es que en muchas cosas nos ha quedado muy mal Morena, pero nos ha quedado muchísimo peor el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano. Primero el PRI, rápidamente. El PRI es la causa de la destrucción de México, clara y absolutamente. Es el gran causante de nuestra destrucción y es un partido que, como el Partido Nacional Socialista de Alemania, debería de ser prohibido de la faz de México para siempre. Es un hecho, así. El PAN, bueno, hemos visto los alcances que tienen tan terribles, las influencias y las situaciones tan funestas en las que han participado. También una porquería. El PRD, bueno, o lo que queda del PRD, pues es esa hipocresía absoluta de una supuesta izquierda que se une con la ultraderecha mexicana y que nos deja en la ruina. Movimiento Ciudadano resultó ser otro partido conservador, más de lo mismo, situaciones verdaderamente terribles. A mí me parece muy descorazonador tener a los líderes de Movimiento Ciudadano culpando al presidente del asesinato de su candidato en Cajeme, ¿no? Solamente para sacar raja política. No porque verdaderamente lo opinen, están buscando sacar raja política de una tragedia que es el asesinato de su propio candidato. Yo sí quisiera hacer un llamado a que sigamos buscando esa verdad con justicia. Se habla de cómo es que ya la carrera política de Marcelo Ebrard tras esta situación de la línea 12, pues ya no va a existir, que a lo mejor podría enfrentar también problemas Claudia Sheinbaum, pero todavía suena Claudia Sheinbaum. Y hay muchísimas otras figuras políticas que podrían llegar y continuar con esta labor transformadora, una labor transformadora que es importante y de igualdad para México. 6 años no van a ser suficientes. Esto tiene que ser generacional. A lo mejor en estos 6 años se van a poder sentar las bases para ciertas leyes y evitar que se entregue al país en bandeja de plata. Pero no van a ser suficientes. El que cree que en 6 años López Obrador ya va a cambiar a México para siempre está muy equivocado. Esto depende de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Depende de nosotros hacer un cambio y buscar que México en efecto llegue en algún momento a ser un país desarrollado, echando atrás toda esa desigualdad que existe. Y eso depende de nosotros, depende de a quién elijamos, de no irnos con la finta, de comenzar a ser más críticos, a tener ese espíritu crítico del que siempre hablo, y de apagar la televisión, de apagar la radio. Eso se lo quiero pedir al público que te está viendo y que te está escuchando. Tiene que apagar la televisión en este momento. Apague la radio. Bueno, si a lo mejor ve uno de estos servicios de películas online, etcétera, bueno, órale, no pasa nada. Pero apague la televisión abierta ya. Apague la radio. Adiós Televisa. Adiós Televisa, adiós TV Azteca. Adiós. También, también la radio, ¿no? La televisión y la radio tienen que apagarlos. En México. En Estados Unidos, bueno, tenemos alguno que otro intento interesante, ¿no? La radio y la televisión pública acá todavía funcionan, tienen cosas muy rescatables, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. Esa sería como que mi idea. Y también otra propuesta que yo haría es que pensemos en tener próximamente a una mujer presidente.
a una presidenta de México. Eso es verdaderamente importante. Sí. Es necesario tener una mujer presidente en México. Es absolutamente eso, necesario. Necesitamos una mujer presidente y que sea progresista. No podemos tener a una Lili Telles, por ejemplo. O sea, no me malentiendan, no estoy diciendo cualquier personaje puede llegar ahí, no. Necesitamos. Sin censura ha tenido problemas con Lili Telles, ¿no? He visto el Bueno, yo no diría enfrentamiento, problemas. Yo creo que Lili Telles ha tenido problemas con sin problemas. censura. Sí, he visto. Por cierto, si nos está viendo Vicente Serrano, que ojalá, ¿qué entrevista tuvo con Vicente Serrano que le puso los puntos sobre la mesa y ella lo atacaba y no le respondía? Pero muy interesante la entrevista, muy interesante, por cierto. Pero ya, Toño, no te quiero quitar más tiempo. ¿A ti quién te gustaría rápidamente que fuera la próxima presidenta, ahorita que tocas ese punto? Bueno, y yo voy a hablar abiertamente. A mí, eso es Sí, otra cosa. A mí no me gusta mentir ni quedarme con cosas. Creo que todos debemos ser así, en todo claro. caso. Y estas son ideas que tengo. Yo, vamos, ni las he tratado, las he conocido en las redes sociales, en algún momento las he entrevistado. Pero a mí me llama mucho la atención la personalidad de Citlali Hernández, por ejemplo. Me parece muy, muy Sí. congruente. Me parece que tiene lo rescatable que tenía Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend aquí en Indiana, ¿no? Este alcalde que tenía ciertas aperturas y que al mismo tiempo era medio conservador, pero creo que tiene la autenticidad, ¿no? Pues, de cierta forma como este otro personaje político. Creo que en esa autenticidad se basa muchísimo pues, su carrera, ¿no? Política. Creo que ha sido congruente con sus actos. Me llamó mucho la atención que Citlali Hernández rechazara, por ejemplo, ella la candidatura como persona, siendo ya coordinadora de Morena, rechazara la candidatura de alguien como Félix Salgado Macedonio cuando fueron lo de las acusaciones de abuso sexual, ¿no? Imagínate, Sí. ¿no? Fue en ese momento. Creo que ha sido una política muy congruente y creo que ella sí sería vamos, es esa sangre nueva que necesitamos como mexicanos. También, en mi opinión, sí necesitamos a alguien que sea muy joven, ¿no? ¿Por qué no? Que esté en sus 30, en sus 40, igual en sus 20, bueno, en sus 20 no se permite por la Constitución, pero que esté en sus Oh, 30 años, ¿no? En sus 40 años, 40. porque 40. 30, 40 años. Y también pienso mucho en alguien que ha pertenecido a otras agrupaciones políticas, pero que siempre ha sido muy congruente. Alguien como Tatiana Cloutier, ¿no? Por Que ha dos, sido, también por ahí. vamos, una política con mucha fuerza, con una larga trayectoria, ¿no? Una trayectoria más amplia que estuvo incluso en el PAN, ¿no? Eso no hay que Sí. negarlo, pero que hoy, en definitiva, podría ser la mujer de hierro de los mexicanos, ¿no? Con esa fuerza política que tiene. Son a las que yo no descartaría. Si me preguntan quién podría, en mi opinión, quedar como presidenta de México. No, pues perfecto, mi querido Toño, fue un placer platicar contigo. Yo también hago un llamado. Hay algunos programas de radio que sé que escuchar. El Politécnico tiene buenos programas, de ahí yo soy del Poli, ¿Ah, sí? pero sí, soy del Politécnico. Entonces, también está buena la programación, pero sí, hay que ver los medios independientes como Sin Censura, el programa de los periodistas de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Sin embargo, al aire. Hay muchos programas como Meme y Amel, Al Chile, el doctor López Almejo que tiene su canal, o sea, hay muchos, usted tiene razón, hay muchos que traen la noticia. Entonces, pues, ¿con qué cierras, mi querido Toño? ¿Y en dónde pueden seguirte? Bueno, mi querido José Manuel, me da muchísimo gusto que puedas tú también estar aquí en pues en esta labor. Yo quiero cerrar haciendo un llamado para que haya más José Manueles en México, en Gracias. Estados Unidos y en el mundo. Porque nosotros, eso sí, estoy convencido, es algo que ha dicho el presidente López Obrador, todos los ciudadanos somos un medio de comunicación. Sí. Y por supuesto que necesitamos más voces como las de José Manuel Fuentes. Necesitamos más voces de la gente que nos ve, que nos escucha. Yo quiero cerrar con eso. Ya sabe
que si me quieres seguir en Twitter, estoy como @J Antonio Ruiz H, porque son las iniciales de mi nombre, ¿no? J de José Antonio, J Antonio Ruiz, H de Hernández es mi segundo apellido. También usted lo sabe, pues me puede ver en Sin Censura TV, en Sin Censura Media y por supuesto en mi canal personal que se llama Con Toño Ruiz. Le pone nada más ahí en el buscador Con Toño Ruiz y ahí sale mi rostro cachetón en blanco y negro. Así que ahí me pueden buscar. Y me dio muchísimo gusto conocerte y estar aquí, José Manuel, en esta. Me da mucho gusto también escuchar que seas del Poli. También son esos talentos que necesitamos. Es una institución que reconozco con mucho cariño y qué bueno que puedas seguir en esto. Voy a decirlo con todas sus letras: juventud, divino tesoro. No, pues muchas gracias, cierras con algo muy valioso y vamos para adelante y vamos a despertar al hermano dormido, que es el pueblo mexicano. Vamos a llevarle la información de calidad. Entonces, pues fue un placer conocerte y tener el honor de entrevistarte. Y a El usted, placer querido, fue mío, espíritu crítico. exactamente. Y a usted, amado público que nos estuvo viendo durante esta entrevista, no se pierdan nuestra próxima entrevista en este mismo canal. Un placer.